Sabes, una de las cosas interesantes sobre la OTAN es que siempre que hablamos de ella, todo el mundo dice, todo analista dice que Estados Unidos es la OTAN. Pero cuando Donald Trump habla de la OTAN, dice, estoy vendiendo armas a la OTAN. Él literalmente ve a los europeos como la OTAN. Esta es una gran diferencia entre la administración Trump y la administración Biden. Creo que esto continúa con la mentalidad de la gente que está en el campo de Trump, como J.D. Vance y, diría yo, Tulsi Gabbard. Estas son las figuras más importantes, ya sabes, en la administración Trump. Porque mira, por otro lado, tenemos a Rubio, que forma parte del establishment, y a otras personas. Pero estos dos son muy importantes dentro de la administración Trump. Alex, ¿recuerdas a J.D. Vance yendo a Europa, hablando de cómo Europa se está convirtiendo en una dictadura? Lo estamos viendo literalmente. Ya sabes, con el caso del coronel Jacques Beau, le están imponiendo muchas sanciones. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Crees que se dirigen hacia una dictadura total? ¿O todavía hay una posibilidad de que encontremos nuevos líderes en Europa que puedan salvarla de esta gente? Creo que las élites gobernantes al frente de la Unión Europea y de los gobiernos de Alemania, Francia y Gran Bretaña se están moviendo claramente en una dirección autoritaria. Quieren convertir Europa en un bloque autoritario. Están impulsando la represión de toda oposición política e introduciendo sistemas de censura muy duros y muy radicales porque necesitan controlar el relato. Creo que su plan, que ha sido la obsesión de estas mismas estructuras de poder durante siglos, es intentar destruir Rusia. Y pienso que lo que estamos viendo hoy sigue emanando desde la City de Londres. De hecho, lo que hemos visto suceder desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido una lenta y progresiva implementación del proyecto impensable. Básicamente, el documento de política que Winston Churchill presentó en Londres antes de que la guerra terminara. Creo que fue en abril de 1945. Ese plan ya identificaba a Rusia como el enemigo. Querían llevar a cabo un ataque sorpresa contra Rusia en 1945, reuniendo lo que quedaba del ejército alemán nazi, las tropas polacas, las tropas estadounidenses y las tropas británicas. Por supuesto, esto fue rechazado por FDR y por el general Eisenhower, y los británicos comprendieron que, si el ataque sorpresa de 1945 no se llevaba a cabo, el proyecto tendría que ser a muy largo plazo, probablemente algo que llevaría décadas. Y al año siguiente, Winston Churchill pronunció su famoso discurso del telón de acero, declarando que la Unión Soviética era el enemigo de Occidente, aunque hasta ese momento había sido su aliada. Y ya sabes, juntos destruyeron la gran plaga del continente europeo, la Alemania nazi de Hitler, ¿verdad? Así que este debería haber sido un momento para que esas potencias se unieran, una celebración de tender puentes en lugar de construir bloques militares. Pero no. Churchill declaró que Rusia, la Unión Soviética, era el enemigo. Y 2 años después se formó la OTAN. Y la OTAN fue un bloque antisoviético desde el principio, Quad en futuro. Y luego, en cuanto se derrumbó el bloque soviético en 1991, empezaron a ampliar la OTAN, siempre expandiéndose hacia las fronteras rusas. La guerra estalló porque querían incorporar a Ucrania y Georgia a la OTAN, acercándola aún más a Rusia. Así que lo que los rusos percibían era una invasión inminente de su nación, un ataque inminente contra Rusia, que no sería el primero procedente de Occidente. Ya sabes, nunca es Rusia la que ataca a las naciones occidentales, siempre es al revés. Y esto viene ocurriendo desde, según cómo se defina, pero viene ocurriendo desde las Cruzadas del Norte, que tuvieron lugar en el siglo XII. Sabes, todos aprendimos sobre las Cruzadas a Tierra Santa, pero lo que no nos enseñaron en la escuela
es que también existieron las llamadas Cruzadas del Norte, igualmente alentadas por los papas en Roma, que enviaban tropas polacas, alemanas y letonas a lo que hoy son zonas rusas, ya en aquella época. Y en realidad nunca se detuvo del todo. La obsesión por conquistar y desmembrar Rusia es una constante. Los rusos no tienen motivos para pensar que eso vaya a cambiar. Por eso están tan centrados en su seguridad hacia Occidente. Y creo que esto es lo que está definiendo la geopolítica que vivimos hoy. Si el liderazgo europeo actual se saliera con la suya, creo que estaríamos viendo una repetición de los años 30. En una forma diferente, con distintas banderas, distintos colores, pero lo mismo. De nuevo, uniendo el bloque y utilizándolo como arma para otro intento de atacar a Rusia. Creo que afortunadamente hoy tenemos varios factores que son distintos. Uno es que tenemos Internet. Así que con la ayuda de Internet y las redes sociales, es muy difícil para ellos controlar la narrativa. Y creo que la reacción a esto es lo que hemos visto con el caso del coronel Hagbaud y el impulso de Europa no solo por censurar, sino que ya sabes, una de las cosas que nos muestra el caso del coronel Bau es que han creado una matriz en la que prácticamente tienen un único interruptor que pueden accionar. Y con ese movimiento, privar completamente de derechos a cualquier persona que elijan. Y además, lo han hecho de una manera que no implica ningún proceso judicial, ningún debido proceso. No te acusan ni te llevan a los tribunales, no te informan de que eres culpable, no te dan la oportunidad de defenderte y no te ofrecen ningún recurso. Como dijo Natalie Yam, una de las víctimas de esto, es una sentencia de muerte socioeconómica. Solo que es peor porque ya sabes, si te meten en prisión o te matan, desapareces y al desaparecer dejas de ser una carga para nadie. Pero si te sancionan, te conviertes en una carga precisamente para las personas que forman tu red de apoyo social. El castigo se extiende a tus dependientes, así que si tienes empleados, padres mayores o hijos pequeños, todos son castigados, solo porque algún burócrata sin nombre te puso en esa lista y luego Kaja Kallas la firmó. Esta es una cara muy fea que estamos viendo emerger en el lado de Europa. Y por eso creo que esto probablemente fracasará. Estas cosas siempre fracasan al final. La Alemania nazi fracasó. La nazificación de Ucrania fracasó. Un proyecto diferente para destruir Rusia fue la revolución bolchevique de 1917, que también fracasó. Siempre fracasa. Pero la cuestión es, ¿cuánto daño va a causar mientras tanto? Creo que si estuviéramos en la década de 1930, si no tuviéramos Internet, si no tuviéramos redes sociales, quizá esto tendría vida durante varios años o incluso décadas. Pero tal como están las cosas ahora, creo que ya está fracasando. Y lo está haciendo con un impulso irreversible. Creo que el proyecto se desintegrará muy pronto, quizá dentro del próximo año o dos, durante el mandato de la administración Trump, que durará otros 3 años. Trump administration, which is another 3 years. Alex, do you find Europe being ready to Alex, ¿crees que Europa está preparada para quedarse con partes de Ucrania? Porque de algún modo nos estamos encaminando hacia algún tipo de acuerdo. Las conversaciones están teniendo lugar entre las dos partes. Estoy muy decepcionado de que Donald Trump no lo haya gestionado. Viendo el lado ruso, observando a Lavrov y lo capaz que es, y viendo que no participa activamente en esas negociaciones concretas, creo que es una gran pérdida para todo el proceso. Estas personas están tan formadas, tan experimentadas, saben qué hacer, saben cómo llegar a algún tipo de entendimiento. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué necesita Donald Trump poner a Kushner y a Witkoff al frente? Yo diría que podría incluir a J.D. Vance en el equipo, y entonces quizá Lavrov se uniría, ¿sabes? Porque estas personas no están al mismo nivel que Lavrov. Por eso él no forma parte de esas negociaciones directas. ¿No crees que eso ayudaría a todo el proceso?
Of course it would, Nima, but I think that the problem is not what would. Por supuesto que sí, Nima, pero creo que el problema no es lo que favorecería el proceso de negociación. El problema es qué provocará la menor resistencia en el frente interno. Verás, Trump está caminando sobre un sistema muy complicado de intereses opuestos, no solo en Estados Unidos en general, sino incluso dentro de su propio gobierno. Y muy fácilmente es atacado en los medios por venderse a Putin, ¿sabes? La gente dice, oh, este acuerdo de paz es todo lo que Putin siempre quiso. Luego eso circula por los medios, y Putin sigue siendo demonizado las 24 horas del día en la prensa occidental. Así que es un acto de equilibrio difícil para Trump. Creo que la razón por la que envía a Witkoff y a Kushner allí es porque necesita enlaces de confianza con sus homólogos en el Kremlin. With his counterparts at the Kremlin. And so maybe Trump doesn't trust Rubio. Así que quizá Trump no confía en Rubio tanto como confía en Witkoff. Rubio podría ir allí, podría descarrilar las cosas, podría empezar a crear problemas con los rusos, podría volver a casa y dar una versión incorrecta de lo que ocurrió. Creo que por eso Trump está contando con Witkoff y Kushner. Sin embargo, creo que los contactos son mucho más amplios de lo que sabemos. Ya sabes, el propio Rubio lo dejó entrever hace unos meses, diciendo que hay negociaciones secretas muy amplias que se desarrollan en paralelo. Así que creo que ambas partes están haciendo lo que consideran necesario, pero lo hacen de una manera que provoca la menor resistencia posible del otro bando. Y luego, bueno, no estoy seguro de cuál es la estrategia de los rusos. You know, the Russians have their strategy. And at the moment, you know, they are winning on the Y en este momento, ya sabes, están ganando en el campo de batalla. Su objetivo, ya sabes, la mentalidad occidental tiende a estar obsesionada con los territorios, con las conquistas territoriales, con los colores en el mapa. Les gusta ver esas grandes flechas que cambian los colores de este a oeste, y así es como miden el éxito. Para los rusos, desde el principio, y han sido muy claros al respecto, se ha tratado de desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Ese ha sido uno de los 4 objetivos declarados de esta operación militar especial. Pues bien, desnazificar y desmilitarizar Ucrania significa destruir su potencial militar. Las tropas, los arsenales, las fortificaciones, la infraestructura militar y todo eso. Military infrastructure and all of these. And so for as long as the Ukrainians are fighting, así que, mientras los ucranianos sigan luchando, los rusos avanzan hacia su objetivo. Si los ucranianos dejan de luchar, entonces las tropas se retirarán y reagruparán en algún lugar relativamente seguro, quizá en el oeste de Ucrania, quizá en Polonia. Sabes que, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos evacuaron a unos 8,000 nazis ucranianos a Canadá, ¿verdad? Pues bien, los rusos puede que no quieran que eso vuelva a ocurrir. Tal vez prefieran que la lucha siga atrayendo a esas tropas al combate, donde puedan destruirlas. Así que ya sabes, los rusos no parecen especialmente preocupados por el apoyo continuo que los ucranianos reciben de Estados Unidos. La inteligencia, la información por satélite, ciertos tipos de munición y misiles y demás. A los rusos no les molesta, porque mantiene a los ucranianos en la lucha. Russians are not bothered because it keeps the Ukrainians in the fight. And Russians now have a kill ratio that is in excess of 20. Y ahora los rusos tienen una proporción de bajas superior a 20-1. Así que por cada soldado ruso muerto, matan a más de 20 soldados ucranianos y de la OTAN. Por tanto, hay una razón para que los rusos quieran continuar esta lucha. Y esto puede formar parte de un acuerdo entre los rusos y la administración Trump. No se trata de incompetencia, torpeza o fracaso, sino de hacer exactamente lo que se ha acordado. Planteo esto como una posibilidad. No tengo información interna que me permita afirmar que esto es lo que acordaron, pero no sería algo sin precedentes en la historia, que el bando vencedor prefiera continuar la lucha en lugar de poner fin a la guerra en ese momento. Porque saben que todo lo que no destruyan ahora podría ser utilizado contra ellos más adelante, en un momento ventajoso para su enemigo. Creo que uno de los puntos principales, como mencionaste, es la situación de Odessa.
Si intentan negociar hoy para llegar a un acuerdo con Rusia, podríamos argumentar que Rusia podría considerar que una ciudad como Odessa sea administrada por ambas partes, rusos y ucranianos, en una posición intermedia entre los dos. Porque ya sabes, pueden usar Odessa para atacar a Rusia. La ciudad es muy estratégica para ambos bandos. Pero si intentan continuar el conflicto, parece que, a medida que la guerra avanza hacia Odessa, mientras hablamos, la cuestión es, si Occidente, me refiero a los europeos junto con Ucrania, y a quienes en Estados Unidos apoyan continuar el conflicto, logra mantener los combates, ¿crees que Odessa acabará en manos rusas? Y si eso ocurre, si Rusia captura Odessa, ¿van a devolvérsela a Ucrania o la pondrán sobre la mesa de negociación? Creo que Odessa acabará bajo control ruso de una forma u otra. Pero verás, la clave de todo esto es quién manda en Kiev. Si el gobierno central en Kiev vuelve a la órbita rusa y se convierte en un vecino neutral o incluso en un aliado como Bielorrusia, entonces a los rusos les parece bien que Kiev controle Odessa, que Odessa siga bajo la administración de Kiev. Porque en ese caso, los rusos tendrían de hecho el control del puerto de Odessa sin que tuviera que formar parte de la Federación Rusa. Pero si no pueden, después de la guerra, si no logran instaurar un régimen afín a Rusia en Kiev, entonces quizá tengan que tomar Odessa por la fuerza. Pero ya veremos qué pasa, Nima. No creo que vaya a haber un asalto frontal de las tropas rusas sobre Mykolaiv y hacia el oeste. Creo que Odessa ya cuenta con una insurgencia muy fuerte opuesta al régimen de Kiev. No sé si es realista esperar refuerzos procedentes de Transnistria, pero creo que los rusos tendrán muchas formas de infiltrarse en Odessa y tomarla incluso, digamos, con un derramamiento de sangre mínimo, mediante la insurgencia local y los activos de inteligencia militar rusa, que se unan a esa insurgencia sobre el terreno y eliminen simplemente los intereses occidentales y al gobierno actual leal a Kiev, leal a Zelensky. Loyal to Kiev, loyal to Zelensky. De un modo u otro, los rusos tomarán el control de Odessa, porque tiene un gran interés estratégico para ellos. Odessa, al ser una ciudad portuaria, podría utilizarse indefinidamente como canal para acciones terroristas, sabotajes, drogas, armas biológicas y químicas, infiltraciones. Hay muchas formas en que Rusia podría ser vulnerable a sus enemigos. Tienen que eliminar todas esas vulnerabilidades. Pero creo que ocurrirá sin estruendo, ya sabes, no con un gran acontecimiento como la toma de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Creo que probablemente se desarrollará de otra manera. Y pienso que su preocupación central sigue siendo y seguirá siendo el cambio de régimen en Kiev. The regime change in Kiev.